10 de la mañana con 34 minutos. Seguimos en este programa especial porque, bueno, se está debatiendo el plan de ordenamiento territorial y acá estamos aportando voces, miradas, experiencias y ya estamos en comunicación telefónica con nuestra entrevistada de este día, segunda entrevistada, porque la semana pasada estuvimos hablando con Pablo Riveros y hoy le toca el turno a Damasia Julianes, que ella es arquitecta, estudió en la Universidad de Buenos Aires, tiene el máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión y Transformación de las Ciudades en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, y un extensísimo currículum, pero bueno, lo dejo ahí. Damasia, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Sí, escucho muy bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Acá estamos Titina, Antonella y yo, Pamela, te vamos a estar haciendo preguntas en esta mañana. Hola, bueno, dale. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo, ¿no? Contanos un poco cómo es, en qué espacio institucional estás trabajando y cómo es la tarea que realizás. Bien. Trabajamos con mi compañera Marisa Breit en la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba, junto a Pablo Riveros, que justamente decías que lo entrevistaron la semana pasada, que es el director. Bueno, allí trabajamos en el programa de ordenamiento territorial que llevamos adelante, sobre todo en localidades serranas, que son localidades que están en tensión hoy en día con su planificación sobre todo, pero bueno, también en algunas localidades más, en sus cuencas muy importantes de la provincia. Pablo lo debe haber contado un poco, y nosotras con Marisa somos las coordinadoras en territorio de llevar adelante el programa en las distintas subcuencas en torno al lago San Roque. Uh-huh. No sé si quieren que cuente un poco cómo fue que fuimos avanzando con el programa y dónde estamos hoy. Sí. Arrancamos en el 2024 en la subcuenca del río San Antonio, al sur del lago San Roque, como uno de los principales aportantes del lago, con 5 localidades: San Antonio de Arredondo, Icho Cruz, Mayuzumaj, Cuesta Blanca y Talahuasi. Y luego en el 2025 trabajamos en las subcuencas de los ríos Los Chorrillos, Las Mojarras, con otras 5 localidades: Tanti, Cabalango, Estancia Vieja, Villa Parque Siquimán y Villa Santa Cruz del Lago. Y hoy en día, en el 2026, estamos trabajando en las subcuencas de los ríos Yuspe y Cosquín, con 9 municipios y comunas al norte del lago San Roque, como el cuarto de los principales aportantes del lago San Roque. Uh-huh. El otro día Pablo hacía mención a que el gran ordenador, digamos, por decirlo así, vos lo volvés a mencionar, es la cuenca. ¿No? Eso es muy importante, muy interesante, una definición metodológica de cómo ver el territorio, cómo mirarlo. ¿Querés hacernos una síntesis? ¿Cómo es el planteo metodológico que ustedes hacen? Sí, abordamos el programa por bioregiones. Y las bioregiones en esta zona, o sea, las bioregiones son territorios que están atravesados por distintos procesos naturales y antrópicos comunes. Y en este caso, la delimitación que usamos para definir las bioregiones de trabajo son las cuencas y subcuencas. En este caso son subcuencas porque son de ríos, y la gran cuenca es la cuenca del lago San Roque, del dique de Carlos Paz, ¿no? Del lago San Roque. Claro. Y eso permite como abordar un territorio más amplio, permite abordar diferentes jurisdicciones, o sea, están incluidos zonas municipales o comunales, que son los radios urbanos en Córdoba, son los ejidos municipales, en las provincias se llaman de diferente manera, sí. En Córdoba se llaman radios urbanos, y su entorno natural, que en Córdoba hay territorio provincial que no estaba bajo ningún ejido municipal, creo que en San Luis es parecido. Zonas grises se llama. Y ese territorio también debe ser abordado desde su ordenamiento y queda incluido dentro de estas cuencas, subcuencas. En Córdoba esto está bajo jurisdicción de lo que son las comunidades regionales, que están divididas por departamentos, y permite como analizar el territorio en su mirada más amplia. Y esto también viene de la perspectiva ambiental, ¿no? Que nosotros estamos dentro de la Secretaría de Ambiente, la perspectiva de ordenamiento territorial que trabajamos es el ordenamiento ambiental del territorio. Entonces nos permite trabajar con lineamientos bioregionales que atraviesan a todas las localidades, a la zona gris, y bueno,
también de alguna manera fomentar ese intercambio entre los distintos municipios y comunas que ordenan ese territorio. Quizás cada uno tiene como sobre su territorio la obligación también y de alguna manera la posibilidad de definir cómo se usa el suelo, pero a través de este programa y de la delimitación en bioregiones trabajamos algunos lineamientos que atraviesan a todas las localidades. Damasia, ¿eso implica sí o sí el trabajo coordinado entre intendentes? Claro. Sí, sí o sí. Claro, y es más, esto seguramente Pablo lo menciona, pero bueno, por ahí lo podemos refrescar o volver a trabajar, que es que en todas las bioregiones nosotros dejamos que el proceso un poco suceda en territorio y que surjan las propuestas desde ahí. Pero viene pasando, y para nosotros es muy importante que así suceda, que la propuesta es trabajar en una mesa técnica intermunicipal, técnico-política intermunicipal. Entonces, claro, en el de San Antonio quedó funcionando una mesa con las 5 localidades, sus equipos técnicos, sus funcionarios, y nosotros también colaborando y acompañando ese proceso luego del proceso de ordenamiento territorial. En el de Tanti, Cabalango, bueno, y todas las otras localidades que mencioné, lo mismo, y de alguna manera nos pareció importante unificarlos. Acá hay una cuestión de distancias, a veces no es tan fácil reunirse todos porque es una zona muy grande, pero nos parece sumamente importante y lo vienen trabajando con esa misma impronta las comunas y municipios de la importancia de reunirse entre todos para trabajar las cuestiones que son regionales en torno al dique, ¿no? Y bueno, la idea es que suceda lo mismo en esta zona, que ya viene surgiendo también de los talleres y de los equipos la posibilidad de trabajar en conjunto en una mesa técnica intermunicipal, técnico-política, perdón. Qué interesante, te habla Titina, buen día. Hola, sobre todo, San Luis no tenemos esa posibilidad, no estamos viendo, justamente en estos días se está debatiendo el tema de las zonas grises, o sea, zonas que no está tocando ningún municipio, y la importancia que es esta postura, esta visión que tienen ustedes de tomar el territorio desde la cuenca hídrica, ¿no? Porque nosotros estamos hablando aquí, por ejemplo, en este plan de desarrollo territorial de la Villa de Merlo, pero estamos sobre todo un corredor biológico que es el Comechingones, que debería ser tratado en su totalidad y no una individualidad como nuestra villa, que seguramente va a repercutir lo que nosotros decidamos acá sobre el resto, ¿no?, de las localidades. O sea, el límite político no debería ser en este caso un límite para ordenar el territorio, ¿no? Me parece fantástico lo que se hace, la visión que tienen ustedes, ¿no? Sí, y hola, ¿qué tal, Damasia? Acá te saluda Antonella. Pensaba que además de la visión que tienen, hay toda una estructura formal, digo, que parte de la Secretaría, esta visión que nombramos, parte de la Secretaría de Ambiente, luego con la Dirección del Plan de Ordenamiento, luego ellas coordinando en territorio el programa situado y articulando los municipios que correspondan a las cuencas y subcuencas. Digo, hay toda una estructura que ayuda a concretar esa visión, ¿no? No es que es solamente la visión y bueno, vamos, ahí, y que creo que también se hace cargo con la dificultad también que nombrabas recién, de articular algo completamente difícil o desafiante en estos momentos, y qué bueno que suceda. Así es, ahí te vamos a preguntar también cuál es, en esto, un poco con Pablo lo hicimos, es bueno, una cosa es la teoría, ¿no?, lo que uno desea, y después en la práctica aparecen las dificultades. Sí. De esta metodología, ¿cuáles, según tu análisis, los principales desafíos que presenta? Y en base al programa, creo que ustedes están mencionando ya de por sí cuáles son los principales desafíos de coordinar un poco en conjunto cuáles son esas acciones que se van a llevar adelante. Además de eso se suma que como nosotros trabajamos en un programa que es abierto a la comunidad, se suman las tensiones de la propia comunidad, ¿no?, a este desafío de lograr los consensos. Pero creo que en eso se basa el programa. Quizás si pudiéramos compartir un poco la experiencia de un taller directamente, donde en una mesa se ven las conversaciones que hay sobre un tema o sobre alguna problemática o alguna tensión que hay en el territorio, y eso se visibiliza en una mesa de debate,
lo más valioso que yo veo es como cuando se encuentran los puntos de consenso, que quizás no es en toda la temática o no estamos completamente de acuerdo, pero hay una posibilidad de poner los puntos en común, de decir, yo tengo, no sé, esta visión, este interés también, ¿no? Como transparentar de alguna manera los intereses de los diferentes actores en el territorio y encontrar los puntos de contacto y de consenso que hay en esas temáticas y poder trabajar en eso. El territorio es enorme, inmenso, es muy difícil de abordar en su totalidad y uno elige como las prioridades y cuáles son las cuestiones que va a trabajar y por ahí priorizar esos puntos de encuentro y de contacto como colabora en el ejercicio de ir trabajando diferentes cuestiones y eso mejora la dinámica, ya sea de participación ciudadana, de participación de las diferentes instituciones y organizaciones del territorio y también de los equipos políticos. En general, el desafío creo que es en ejercitar esta dinámica de debate, de consenso, de gestión conjunta y un poco tratamos de llevarlo a los puntos de acuerdo. Entonces ejercitamos esa manera de trabajar en los puntos que encontramos de acuerdo y de consenso. Y eso mejora después, a futuro, también la posibilidad de gestionar las tensiones, ¿no? Las partes como de donde no hay acuerdo. Me encanta, vas hablando y me vienen muchas preguntas. A ver, para prefigurarnos así más concretamente, ¿cómo es el momento de la participación ciudadana? ¿En qué momento se da y de qué manera lo hacen? La participación ciudadana puede suceder y está bien que suceda en todas las instancias del ordenamiento territorial, que es una dinámica siempre viva y flexible, ¿no? En nuestro caso es un programa que en general tiene la posibilidad de adaptarse a las situaciones que están en el territorio, pero en general viene sucediendo como previo o en el principio de procesos de ordenamiento territorial locales. Claro. Entonces nosotros trabajamos con los equipos técnicos, nos juntamos, vemos en qué instancia están referidos a este tema, si no hay un proceso activo sucediendo de ordenamiento territorial, optamos por esto que es muy inicial, donde convocamos a toda la comunidad a un taller y en ese taller trabajamos las principales problemáticas y las principales propuestas que están sucediendo en el territorio. Es una manera de hacer un diagnóstico desde la visión de la participación ciudadana, muy general de cuál es la situación actual y de cuáles son las voluntades o potencialidades que tiene esa localidad en este momento en la que está trabajando. Porque un poco también sucede que muchas veces desde una mirada, a ver cómo decirlo, como desde un equipo que observa un territorio puede decir, bueno, lo mejor es que esta localidad suceda tal cosa. Pero muchas veces faltan los recursos, las herramientas para que eso suceda. Entonces nosotros en esta metodología que tenemos, tratamos de detectar lo que ya está sucediendo, ¿no? Que es lo que ya tiene de alguna manera un grupo, por ejemplo, de vecinos o de una organización o un grupo de técnicos que está trabajando alguna cuestión y entonces se puede como optimizar o potenciar esas mismas acciones y un poco acompañar ese rumbo que esa localidad ya tiene. Obviamente a veces pasa que ese rumbo decimos, bueno, esta dinámica no está buena, la participación ciudadana opina que no está buena, el equipo técnico dice, esta dinámica hay que frenarla y bueno, también se trabaja en frenar, pero detectar de las cosas positivas que ya están sucediendo ayuda a enfocar un poco las energías y aprovechar lo que ya está en el territorio. La pregunta era un poco como cómo llevamos adelante esta participación ciudadana. Nosotros trabajamos sobre todo en esta etapa inicial, donde es una participación ciudadana previa a ciertos procesos, y trabajamos en esta modalidad que digo que es como problemáticas y propuestas, y lo hacemos con el taller de participación ciudadana y previamente hacemos circular un formulario. Entonces en la invitación al taller hay un formulario donde hay preguntas muy concretas referidas a problemáticas y propuestas que deben responder las organizaciones e instituciones del territorio. También la pueden responder vecinos comunes de a pie que no están agrupados en ninguna organización y de ahí recolectamos como un poco este diagnóstico general que lo materializamos en tarjetas que las llevamos al taller. Y en el taller pedimos que se discutan esas tarjetas y que también se puedan complementar o agregar temáticas que no estén incluidas. Y de ese material nosotros obtenemos como este diagnóstico de la participación ciudadana. Nos ha sucedido que hay localidades que ya tienen avanzado un proceso de ordenamiento territorial. En algunos casos cuando nosotros llegamos nos interesa el programa para justamente introducir la participación ciudadana en este ordenamiento que estamos haciendo. Entonces trabajamos con el material que el municipio ya tiene generado en la instancia en la que están del proceso, para poder discutir esa instancia y esas problemáticas en ese taller. También sucede que hay veces que llegamos con esta propuesta y la participación ciudadana tiene como
una tensión o una problemática muy fuerte en ese momento y se lleva a la discusión y tratamos de acompañar para que eso también pueda quedar materializado en este diagnóstico. Uh-huh. Bueno, vas tirando cosas. Yo lo trato de llevar a lo más concreto y práctico, digo, para convocar, ¿no? Concretamente convocar. ¿Cómo se hace? ¿Es un flyer? ¿De qué manera llegan a la convocatoria? Esa una. Y la otra es, bueno, vos mencionabas los vecinos particulares, pero también hay una mirada de, bueno, poner el foco en las organizaciones sociales, en quiénes son esos actores a los que especialmente les llega la invitación. Bueno, la convocatoria, nosotros mencioné que trabajamos en conjunto con los equipos de los municipios y comunas. Sí, claro. Y la convocatoria es en gran parte responsabilidad de los municipios y comunas que conocen en general a su comunidad y la manera en la que tienen de llegar a ella. Nosotros trabajamos en quizás compartir algunas ideas, pero en su mayor parte se ocupan de eso los municipios y comunas. Hay algunas que trabajan a través de sus comisiones vecinales cuando las tienen, o en bibliotecas populares, por ejemplo, y hacen las invitaciones particulares a esta referencia territorial de división del territorio. Cuando no la hay, también algunos optan por llamar a los principales referentes de las organizaciones e instituciones para asegurarse de que puedan participar y que se hayan enterado, además de la difusión que hay a través de las redes de los municipios que tienen de sus propias gestiones. Algunos contratan el parlante que va anunciando por la calle días previos al taller. Nosotros desde las redes de la dirección, de las redes de Pablo, comunicamos a todas las redes que hay disponibles, y muchas veces pasa que vamos recolectando la información en los talleres previos y la vamos agregando a nuestra base de datos, les decimos a todos cuál es el canal de difusión, y eso va aumentando la participación a medida que avanza el proceso también. O gente que se entere y dice, ay, no puedo creer que ya me perdí 3 talleres, voy a ir a los siguientes. Es como que va aumentando porque el propio proceso después va siendo el boca en boca, ¿no? Que claro, es lo más potente en general. Hay un fenómeno de activación en toda la participación ciudadana que se va dando por sumatoria también, esto que decías. Te hago una consulta en esto respecto a lo que preguntaba Pame, a la convocatoria, entiendo que hacen primero este formulario, que está buenísimo porque ya empiezan a recabar datos de un diagnóstico situado y propositivo que después llevan a cabo en el taller. Como ustedes coordinan intermunicipalmente, indudablemente para las gestiones, ¿no? La participación ciudadana es un instrumento que aporta como legitimidad a la gobernanza y al proceso. En general, tiene una buena recepción, ¿no? Para generar esa convocatoria. Sí, los municipios y las comunas están en general muy a favor del proceso y lo acompañan en toda su forma. En algunos casos hay más temor a lo que pueda suceder en esa participación ciudadana, a lo que se pueda decir, pero en general hay buena predisposición. No es que, digamos, cuando hay temor es algo que trabajamos también, no sé, la manera en la que vamos a mencionar las cosas, si hay alguna tensión, quizás también conocerla nosotras para poder acompañar ese debate. Es algo muy positivo que nosotras, quizás las coordinadoras del programa, no seamos personas que están en el día a día de la gestión, porque eso facilita la conversación y que no sea como un ida y vuelta entre dos actores que están implicados en el territorio. Entonces eso favorece la dinámica de diálogo y en general da buenos resultados. Nos ha pasado de algunos equipos que tienen cierto temor que terminan el taller muy conformes con cómo se da la participación en el taller. Nosotros trabajamos no solamente nosotras que somos externas coordinando el taller, sino que trabajamos con un mapa donde la discusión se da situada en el territorio, y ese mapa lo construimos juntos con los equipos técnicos. Y ese mapa ayuda mucho decimos como que es como un tablero de juego, porque permite que la discusión sea situada en el territorio y no en el aire, y que quizás haya discusiones que se van en un montón de tiempo, de discusión y de palabras y de discursos, y quizás el mapa ayuda a situar, ¿no? Como, bueno, no sé, algún ejemplo que siempre decimos, hay algo que surge mucho, que son los basurales a cielo abierto que hay informales en el territorio, ¿no? Como, está lleno de basura por todos lados. Bueno, a ver, dediquémonos un momento a localizar los lugares donde hay basura que los que estamos en la mesa conocemos. Sí. Y entonces vamos localizando esos lugares y de alguna manera es como le podemos dar un cierre, es decir, todo esto queda a disposición del equipo técnico que va a continuar y puede tomar una acción respecto a esta situación, y están localizados en el mapa, porque nosotros
todo esto hacemos un informe y se lo damos a los municipios y comunas, ¿no? Y entonces podemos darle como un momento a esa situación, prestarle atención y pasar a otra temática, porque las problemáticas son muchísimas. En general nos pasa que hay una lista enorme de problemáticas y las propuestas cuesta un poco más que se materialicen en cosas concretas y que haya una lista grande. Pero bueno, nos ayuda esta dinámica de tarjetas y de mapa a ir como dedicándole un momento a cada cosa y poder avanzar y tener un diagnóstico general que no se quede como una discusión de 2 horas solamente en una de las problemáticas. Claro. Total, qué bueno. Damasia, la elección de la metodología, ¿crees que es algo político? Sí, bueno, yo creo que todo es político, pero bueno, particularmente nosotros trabajamos con esta metodología que de paso les cuento de qué se trata. Se llama Plan Base, viene de una cátedra UNESCO de un urbanista catalán que se llama Josep Maria Llop, que es con quien yo me formé en Barcelona y que después fue mi tutor de trabajo final de máster y que sigue acompañando el trabajo que hacemos hoy en día en Córdoba de manera muy presente, muy activa, y creemos que es una metodología que permite la conversación, los consensos, la interacción entre los distintos actores y visibilizar eso de manera situada en el territorio. Es una metodología que combina justamente la planificación urbanística y la planificación estratégica con el diagnóstico. Son cosas que para nosotros es obvio que deben ir juntas, pero no es siempre obvio, ¿no? Como los municipios llevan adelante su agenda estratégica de trabajo, muchas veces sin vinculación directa con la planificación urbanística sobre el territorio, sobre el mapa, sobre la parte urbana. Y nosotros creemos que sucede, esta metodología combina esas dos visiones y creemos que es una buena herramienta para permitir el diálogo y trabajar en estas zonas que son de mucha tensión, territorios de bastante conflicto, ¿no? Sobre todo conocemos la dinámica de crecimiento urbano en tensión con el cuidado del medio ambiente. Claro. Entonces, creemos que es una buena metodología, pero en este caso está focalizada en ciudades intermedias y nosotros estamos haciendo una adaptación a núcleos urbanos pequeños en zonas serranas. Entonces, hemos tenido la flexibilidad, junto con el acompañamiento de Josep Maria Llop, para hacer esta transición y abrir un poco la metodología para incorporar nuevas herramientas. Y otra cuestión que hicimos de la adaptación tiene que ver con la participación ciudadana abierta, porque es una metodología que trabaja con referentes de organizaciones e instituciones, que eso también me preguntaban hace un rato, que es un foco muy fuerte de la participación, porque es la comunidad organizada, ¿no? Y eso creemos que es una voz que debe estar bien tenida en cuenta en estos procesos. Y bueno, hicimos una adaptación para que pueda ser incorporada la participación ciudadana abierta. No sé si respondí a la pregunta. Para mí sí, es político. Creemos que es la herramienta adecuada en este caso. Perfecto. Creo que también estaba muy interesante, estoy tratando de tomar todas las notas posibles. Estamos a pleno acá, además es como una clase abierta, decimos. Total. Que la metodología adaptada también es como que se hace cargo, ¿no? Desde este lugar del urbanismo, de poner sobre la mesa todas las tensiones. O sea, cuando se construye ciudad, cuando se respeta el ambiente, surgen tensiones y la metodología visibiliza, o sea, pone transparencia. Y esto, el labor que ellos tienen también en el territorio coordinándolo, de poder priorizar los puntos de contacto y de acuerdo y de consenso, sabiendo que no necesariamente todos los implicados salen al 100% satisfechos, claro, pero que se prioriza el punto de contacto y que todos los grandes elefantes blancos que tenemos, como todas las ciudades y todos los territorios, se cristalicen, o sea, una radiografía honesta, con la capacidad de la metodología de poder coordinar eso y llegar a un punto común. Tal cual. Le quiero preguntar a Damasia, ¿cómo venís con el tiempo? Porque sabemos que es mamá, que tiene una bebé que cuidar. Si tenemos posibilidad de hacer una pausa o no. ¿Cómo estás? Sí. ¿Tenemos? Sí, si quieren sí. Por ahora no la escuché llorando, así que estamos bien. Bueno, entonces vamos a una pausita, una tanda y ya seguimos con nuestra entrevistada de lujo que estamos aprendiendo un montón. No se vayan hasta las 12, vamos a estar con este programa especial. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. 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 Nuestra voz.
Identia Comunitaria, FM 103.3. Ya están disponibles las boletas para el impuesto inmobiliario y automotor 2026. Podés optar por cancelar el impuesto anual en un solo pago o elegir la comodidad de 10 cuotas mensuales. Si elegís el pago anual total, los beneficios son mayores. Obtenés un 30% de descuento hasta el 28 de febrero o un 20% durante todo el mes de marzo. Si preferís cuotas, recordá que los vencimientos son los días 15 de cada mes. La primera cuota vence este 15 de marzo. Además, por ley impositiva, este año todas las boletas ya cuentan con una disminución del 50% en el impuesto de patentes e inmuebles. Y para los contribuyentes cumplidores, sumamos un 30 o 40% extra de beneficio. Mantén estos descuentos pagando antes del 31 de diciembre. En San Luis, tu cumplimiento rinde más. Dirección Provincial de Ingresos Públicos. Gobierno de San Luis. Maderas del Litoral, todo en madera, madera que perdura, calidad para tus obras, diseñadores de muebles a medida. Encontranos en Ruta 1, kilómetro 7.2, Carpintería, y en nuestro nuevo local de Hanson 143 en Merlo, San Luis, frente al Banco Nación. Vivero El Grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011 62 07 90 86. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011 62 07 90 86. ¡Cri, cri, cri! ¡Vivero El Grillo! ¡Merlo, San Luis! Perfumería Azucena, artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos, entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487300645. Teléfono 3487300645. Me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The wind blew up her bow, it down, blow my bully boys blow. ¿Qué tienen en común los Alpes suizos con los comechingones? Que ahora también podés encontrar la mejor fondue en Fondue Bar de Ollas. La carta incluye las más especiales comidas de ollas, carnes, estofados, guisados centroeuropeos, guisitos criollos, pero no termina ahí. Tenemos además las mejores pizzas gourmet, empanadas y mucho, mucho más. Abrimos de jueves a sábados desde las 20, pero si nos contactás por WhatsApp al 358 65 43 902 podemos arreglar en cualquier otro momento. Encontranos en Instagram como Bar de Ollas, Ruta 1, kilómetro 16800, Cortaderas. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. Vivero
El Jardín de Coti. Tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, El Jardín de Coti. Teléfono 2656 401343. Dirección Ruta 5 al 200. Piedra Blanca es un suspiro muy dentro del corazón. 11 de la mañana con 5 minutitos seguimos en este programa especial escuchando las experiencias concretas de participación ciudadana en los debates del Plan de Ordenamiento Territorial, en este caso en particular lo que viene sucediendo con las localidades de la provincia de Córdoba. Damasia, ¿nos escuchás? ¿Estás por ahí? Sí, los escucho. Bueno, seguimos entonces acá dialogando. Nos fueron llegando preguntas, comentarios al 264-00-3011. Si te parece, arranco leyendo un comentario de un oyente. Dice, hola, buen día. Me parece interesante preguntar qué mirada tienen en la cuestión del turismo como única fuente de ingreso o si en el ordenamiento se abre el debate a múltiples procesos productivos que generen círculos económicos. Sí, surge muchísimo la cuestión del turismo. Es la principal fuente económica de las localidades en las que trabajamos. Creo que eso lo compartimos un poco con ustedes en Merlo. Y es una tensión, difícil de llevar. El turismo es una fuente económica de desarrollo acelerado. Es lo que justamente la mayoría de las familias de estas localidades vive. Pero bueno, siempre es importante diversificar porque la dependencia directa del turismo es muy peligrosa, eso es mi opinión personal, y entonces trabajamos, yo particularmente vivo en San Marcos Sierras y esto desde mis espacios de participación donde yo formo parte de una organización y mi propia militancia, como trabajamos mucho en la diversificación económica. En estas localidades tratamos de trabajar con los que las comunidades proponen y en algunos casos surge también la demanda de alguna manera de que surjan otros espacios de trabajo. Creo que hay como un punto intermedio importante, que es que haya espacios productivos, por ejemplo, que de alguna manera aprovechen ese turismo también para desarrollarse. Porque bueno, hay una demanda típica que es que haya espacios de producción agroecológica de verduras o de productos elaborados. Muchas veces eso puede despegar porque hay un turismo que viene a este lugar y que consume ese tipo de productos. Y eso es interesante, esa dinámica, como no el servicio directo al turismo únicamente, sino otro tipo de industrias que giran y que se potencian de ese turismo, ¿no? Porque también hay... de vuelta, esta demanda como de que haya gente que se dedique a la producción agroecológica. Y yo acá les cuento de manera personal, mi pareja tiene un emprendimiento de producción agroecológica y también se encuentra con este momento las tensiones que hay en base a lo poco rentable que es, el poco valor económico que se le da a esa actividad, porque por ahí, no sé, cuesta producir muchísimo más una verdura agroecológica que una verdura convencional y después el propio público dice, ay, pero qué caro. Bueno, eso es un poco lo que como comunidad tenemos que apostar un poco a construir, ¿no? Como qué valor le damos a estas cuestiones. No es solamente que haya un productor que quiera dedicarse a eso, sino que como comunidad, desde lo más pequeño y también como sociedad en general y como país, cómo potenciamos este tipo de actividades y acompañamos económicamente este tipo de actividades.
Entonces, bueno, en ese equilibrio creo que en estas localidades que son turísticas puede ser una pata interesante el vínculo entre este tipo de producciones y el turismo. Eso se los digo como opinión mía personal por el lugar en donde estoy también. Después en los talleres esa tensión surge muchísimo y lo que tratamos de hacer es visibilizar otro tipo de emprendimientos y propuestas que haya que no sean directamente las vinculadas al turismo. Y bueno, valorar también la posibilidad que da el turismo de desarrollar a una localidad, ¿no? Como tampoco es una tensión turismo sí, turismo no. Es como cómo complementamos ese turismo y qué tipo de turismo es. Eso surgió mucho en la subcuenca del San Antonio, que la propuesta era turismo sí, pero ¿qué tipo de turismo queremos? ¿No? Como no ese turismo que arrasa, que viene como si no estuviera en ningún lado, que por ahí, no sé, hablaban en San Antonio que vienen con camionetas, heladeritas, dejan basura en el río, sino un turismo en el caso de San Antonio querían fomentar un turismo más deportivo, de senderos, de vinculación con la naturaleza, de conciencia. Entonces, este turismo tiene un nombre, se llama turismo, en distintos lugares se llama turismo responsable, turismo respetuoso, turismo comunitario, le decimos en San Marcos Sierras. Hay distintos nombres para trabajar este tipo de turismo que puede ser más beneficioso para una localidad. Es un turismo que se involucra con la localidad a la que llega también, ¿no? Como que llega, quiere conocer del lugar, quiere conocer, por ejemplo, las cuestiones ancestrales que tiene ese territorio, las comunidades que hoy en día habitan ese territorio, y no un turismo que ignora a la comunidad que vive todo el año en ese lugar. Entonces, me parece que la discusión es como para entrar un poquito más en el turismo y trabajar como adentro de esa temática y salirnos un poco de la tensión turismo sí, turismo no. Claro. Sí, que es muy acotada, o sea, reduce el debate cuando también me parece muy interesante lo que plantean de cuando salen, bueno, las fuentes de economía, en este caso localidad serrana, también el caso de Merlo, el turismo como principal fuente económica, de inclusive en el taller y en esas instancias de diálogo con todos los actores, visibilizar qué se ofrece y también qué consumimos, o sea, qué círculos virtuosos se podrían generar a partir de esa fuente económica. Sí, totalmente. Volviendo un poquito a los talleres que ustedes organizan. Sí. ¿Son varios? ¿Son con respecto, lo hacen de acuerdo a una temática? Vos nos hablabas de este formulario que reparten en primer lugar, después de las tarjetas y de cómo lo trabajan allí adentro, ¿no? ¿Cuántos encuentros? ¿Cómo lo planifican? O sea, estamos muy ávidas de Vamos tomando nota de todo. De cómo lo hacen. Acá las voy a decepcionar. Hacemos un taller por localidad. Bien. Y luego hacemos una serie de conversatorios que vienen organismos de la provincia, instituciones privadas también, como distintos colegios, a trabajar sobre alguna temática. Y estas son uno de cada temática para todas las localidades. Y después hacemos un solo taller regional. A nosotros nos encantaría que sean muchos más, pero por el tiempo del programa y cómo está pensado, esto es esta es la agenda que armamos, y de parte de la comunidad surgen muchísimos reclamos con respecto a esto porque quieren que sean muchísimos más talleres. Lo que nosotros planteamos es que nosotros vamos con un programa de ordenamiento territorial. No es el plan de ordenamiento territorial en su totalidad. Es una instancia, es un hito que la provincia acerca ciertas herramientas, una metodología, y después se queda acompañando en una mesa técnica. Pero de abordar el plan de ordenamiento territorial completo se requieren otras instancias. Esto también me lo habían preguntado al principio de cómo es la participación ciudadana, y en cada etapa del proceso la participación ciudadana va cambiando. Hay una instancia en la que entra un equipo técnico a hacer su trabajo, y la participación ciudadana tiene otro carácter, otro color, otras características, otras instancias. Esto es como la instancia preliminar, y después pasa a manos de un equipo técnico que es el que puede también diagnosticar, observar el territorio, generar propuestas e ir introduciendo la participación ciudadana a medida que lo crea necesario. Claro. Eso es porque ustedes dependen de la provincia, o sea, trabajan desde la provincia, pero después, si cada municipio quisiera seguir avanzando, lo puede hacer, ¿no? Y ahí está el vínculo entre... Sí, que aparte ellos se siguen manteniendo en contacto para la continuidad como del programa a partir de estas mesas técnicas políticas. Digo, es un abordaje como multiescalar, y esto que dice Pame, van desde el lugar de la provincia, o sea, por eso también me parece muy rico la estructura, o sea... Hay un orden, ¿no? Hay un marco que organiza todo. Sí, hay un marco macro. Sí,
también nos encontramos con localidades que ya habían trabajado su ordenamiento territorial y que estaba bueno el trabajo y que nosotros lo pudimos usar de ejemplo para otras localidades de esa misma bioregión, porque también pasa que la provincia llega en algún momento y no todos están parados en el mismo lugar desde el territorio local, ¿no? Como están en su propio proceso. Entonces, un poco también la flexibilidad de la metodología es poder ir adaptándonos al proceso que está cada uno y no venir a interrumpir de alguna manera, porque sería, no sé, si nosotros llegamos como, bueno, vamos a iniciar la participación ciudadana, decir, pará, nosotros llevamos un proceso de 5 años haciendo esto, como no caer como colgado de una palmera. Por eso es muy importante que el trabajo se hace en conjunto con los equipos técnicos locales. No es que nosotros llegamos de la provincia solos, sino que, bueno, hay un trabajo previo, hacemos entrevistas, trabajamos los datos, nos cuentan en qué parte están y llegamos al taller en conjunto. Sí, una y después me habían preguntado otra cosa y ahí se me pasó, pero ahora seguro cuando hablen... Aprovecho a meter uno de los mensajitos que llega al 2664003011. Dice, hola, pregunta para la arquitecta. Toda esa información que se trabaja con la comunidad en los talleres, ¿queda expuesta en alguna página o sitio o se hace una presentación al final del proceso o se hace público? ¿Se hace público? Preguntan. Sí, se hace público en un documento final de proceso donde queda sentado, por un lado, el programa y sus objetivos, por otro lado, todo lo que surgió de los talleres, y por último, que esto es lo que les estaba contando del proceso, queda los lineamientos regionales para trabajar en un capítulo donde nosotros, después de los talleres de cada localidad, hacemos un trabajo junto con, ya empieza a iniciarse como esta mesa técnica, donde les ponemos a disposición de los equipos técnicos y políticos de todas las localidades lo trabajado, y en conjunto vemos cuáles son, por ejemplo, las coincidencias entre todas las localidades o algunos aspectos que hayan surgido, aunque sea solo en algunos talleres, pero que tengan una escala necesariamente regional. Los ponemos en común, armamos una agenda regional y con eso hacemos un taller regional. Y ese taller regional se discuten esas propuestas. Nos concentramos en las propuestas y los lineamientos que hayan surgido en estas instancias de trabajo técnicas con los municipios, digamos. Y ahí se discute esa agenda y se complementa esa agenda, y eso es lo que también termina en el documento final, ¿no? Como estos lineamientos regionales que son la finalización de este proceso. Después, si por ejemplo, no sé, surge una propuesta que requiere la actualización de los códigos urbanos de los municipios, después el camino que tiene que hacer ese municipio para aprobar su código urbano es el mismo que hubiera tenido que hacer de antemano. No es que, por ejemplo, si tiene que hacer estudio de impacto ambiental, debe hacerlo igualmente. Si tiene que hacer una audiencia pública, debe hacerlo igualmente. Como esto no reemplaza las instancias obligatorias de participación ciudadana o de permisos ambientales que requiera alguna propuesta o actividad por parte de los municipios. El proceso sigue siendo el mismo, tiene que respetar la ley ambiental de la provincia, el proceso sigue siendo el mismo, pero bueno, esto da una idea como una agenda común, es como una agenda común de trabajo en la bioregión de hacia dónde vamos. Y muchas veces lo que pasa es que se pueden trabajar en conjunto. Decimos, por ejemplo, en la zona del río San Antonio había varias localidades que estaban trabajando en declarar algunos sectores reservas municipales. Y bueno, la idea es poder trabajar en conjunto esas declaraciones y hacerlas encadenadas y que entonces se termine de consolidar, por ejemplo, ese corredor de reservas. Después cada localidad tiene sus propias complejidades, ¿no? Sobre qué territorio está operando, sobre qué instancia de reglamentación está, pero bueno, hay un objetivo futuro que es esa cadena de reservas municipales que hacen un corredor ambiental. Bueno, irán saliendo, pero lo estamos trabajando con un objetivo conjunto. Eso está buenísimo. Totalmente, sí. Bueno, le contamos a la gente que recién se está conectando, que estamos dialogando con Damasia Julianes, que ella es arquitecta y es parte del equipo provincial de la Dirección de Ordenamiento Territorial. Nos está contando su experiencia concretamente en las localidades de la provincia de Córdoba. Llegan más mensajitos, te cuento. Dice, ¿cómo resuelven cuando predominan los intereses del municipio? Grupo. Nosotros, claro, acá es difícil la pregunta porque nosotros no resolvemos, como equipo, esas cuestiones. Nosotros acompañamos y colaboramos en visibilizar los diferentes intereses, en transparentar, como decían muy bien, esas tensiones y poder trabajar sobre las tensiones. Pero no es que nosotros resolvemos, no somos como no venimos acá de árbitro a decir, bueno, esto sí, esto no, sino más bien a decir, bueno, este interés
se basa en esto, en esto otro, porque muchas veces se habla de intereses y parece que fuera algo negativo, pero todos tenemos intereses como actores, ¿no? Totalmente. Entonces, un poco decir, bueno, hay un interés claro y está bueno transparentarlo. Y lo que a nosotros nos parece central es entender el rol del Estado como ordenador, ¿no? Porque si nosotros dejamos todo liberado, un poco ordena el privado en base a intereses económicos, que son los que sabemos que están, pero que no son los únicos en el territorio. Entonces los intereses de la comunidad, del ambiente, son los que los tiene que defender el Estado. Total. Exacto. Aparte creo que es como todo lo que fue compartiéndonos del proceso, es un proceso muy sostenible en la práctica como de su labor de articular, ¿no? Porque digo, es una articulación que hace la participación ciudadana, pero no la participación ciudadana en términos como de maquillaje, ni en qué momento llegan, sino justamente de esto, de la radiografía honesta, de todos los intereses, sacándole las connotaciones que tengan y a la vez cargada de todas ellas, porque es eso, y poder capitalizar también lo que está, o sea, que lo nombró también, qué cosas que con su respectiva evaluación son potencialidades a favor, se mantienen, cuáles no, pero este ejercicio como de articular me parece súper necesario. Sí, Qué lindo. totalmente. Tenemos un mensajito, a ver si lo podemos escuchar y Damasia también. Dale. No, ahí no. Bueno, ahí vemos si lo podemos escuchar, ya arreglamos y si no lo dejamos para el tercer bloque. Ahí. Bueno, cuántas cosas que nos fuimos anotando, Sí. un montón. También, bueno, en esta metodología, lo mismo le preguntábamos a Pablo, ¿qué es lo más complejo de todo? Eso por un lado, y por otro lado, algo que tal vez se dijo, pero volver a eso. Hay un tiempo, vos mencionabas, la participación ciudadana se da en todo el proceso, pero también en algún momento tiene que terminarse, ¿no? Como encuadrarse en algún momento. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo se termina ese proceso de consulta, de participación ciudadana? Depende un poco del proceso que vaya a adoptar cada localidad. Nosotros con el programa le damos cierre con el taller regional y la publicación del documento final de proceso. Le damos cierre a nuestra instancia y eso queda, decía, como agenda regional y queda como un momento, ¿no? Es una participación ciudadana determinada en una serie de talleres en tal año y en tal momento. Eso es importante también, como darle tiempo y lugar a cómo se dio esa participación ciudadana. Después hay localidades que deciden continuar y muchas veces pasa que dicen, bueno, vino tal participación, detectamos que había un faltante de un sector y vamos a hacer más talleres. En el caso de Tanti, por ejemplo, siguieron haciendo talleres por los barrios porque veían que había personas que por ahí no habían podido participar por lejanía y entonces se acercaron a algunos barrios a hacer algunos talleres. Eso depende un poco de la localidad, pero bueno, como decíamos, en esta instancia preliminar un poco termina ahí y arranca un trabajo técnico. Y después las instancias de participación ciudadana están establecidas, algunas por la Ley Provincial de Córdoba, pero por ejemplo una audiencia pública es una herramienta de participación ciudadana, o hay muchas veces que hacen consultas públicas, algunas son vinculantes, otras no, pero bueno, depende un poco de qué es lo que estén por declarar, porque estamos hablando de un plan completo o muchas veces de cuestiones particulares, una reserva, una declaración de interés de alguna cuestión patrimonial, porque se puede ir trabajando también cuestiones vinculadas al ordenamiento territorial, de a pasitos, ¿no? Como Sí, de a pequeñas aprobaciones que van conformando, y un poco esta agenda lo que da es un objetivo final o futura. Pero no, yo no sé si hay como No hay un una receta. momento fuerte de participación ciudadana y un cierre. Me parece que es ir avanzando, ir viendo qué instancias requieren qué tipo de participación. Sí. Y muchas veces cuando el plan se aprueba, la implementación del plan también requiere de la participación ciudadana, porque requiere de la apropiación de la propia comunidad de ese plan para poder llevarse adelante. Un municipio solo con un plan es muy difícil que lleve adelante en su totalidad, necesita como una fuerza de control que en general no tienen. Confiamos más en la apropiación de la propia comunidad de ese plan para llevarlo en conjunto. Sí, total, porque la participación ciudadana también lo que tiene es que aporta como la base social de quienes habitamos con cotidianidad el territorio, y que hace que estos instrumentos no queden solo como en lo técnico formal y se hagan como victoriosos en su implementación.
La famosa letra muerta, ¿no? Que pasa con otras legislaciones también. Hay que darle vida a eso. Total. A ver, Mati, bueno, y acá es importante mencionar algo más, que es que un punto muy fuerte del programa es lo que llamamos la compatibilización con la normativa provincial. Porque muchas veces pasa que hay normativa provincial que no se conoce y hay normativa local que quizás la ignora o la podría ampliar, y entonces gran parte del proceso tiene que ver con el acompañamiento a los equipos técnicos y también a la comunidad de la compatibilización de las normativas provinciales que están referidas al ordenamiento territorial. Y para esto, una parte del proceso son los conversatorios, que son estas charlas, conversatorios en realidad, porque es un ida y vuelta, donde vienen distintos organismos de la provincia a contar qué hacen en el territorio, en qué leyes se enmarcan, cómo operan, cuáles son sus programas y distintas iniciativas que muchas veces las localidades pueden aplicar y que no conocen. Y entonces vienen la Dirección de Bosque Nativo, Policía Ambiental, la Autoridad de Cuenca, el APRI, que es la Administración Provincial de Recursos Hídricos, también los colegios, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos, áreas naturales protegidas de la provincia, el área de arqueología de la provincia, Córdoba Cultura, que tiene un equipo trabajando también en la zona, y entonces vamos como ampliando las diferentes temáticas, que la provincia tiene algún organismo que lo trabaja, y eso da un montón de herramientas también, además de la compatibilización normativa, de herramientas, porque pone a disposición todos los programas que muchas veces no se conocen. Muy interesante. Mati, estamos para escuchar, a ver, audio de oyente. Buen día, un saludo a la producción del programa, interesantísimo el intercambio que se está dando entre Titina Nicoletti, Antonella Gutiérrez, Pamela como moderadora y la arquitecta a cargo del programa en territorio de la cuenca del río San Antonio, articulando con los municipios. Desarrolló con bastante profundidad el tema de la metodología y la utilización de una formación que ella misma anticipó que se trataba de un urbanista donde se formó en la Universidad de Cataluña en Barcelona. Le quiero preguntar si hay dentro de nuestro país o de América Latina procesos metodológicos propios situados desde nuestras características. Si podría informarnos al respecto y luego si esas sistematizaciones que ellos mismos están llevando adelante las formalizan y de qué modo para poder circular en la comunidad, para entregarla a otras autoridades, para replicar la experiencia. Muchas gracias. Bueno, Damasia, ¿llegaste a escuchar? No, yo no, eso le estaba por decir, no escuchaba. No se escuchaba. La pregunta concreta es si hay metodologías situadas, acá que bueno, un poco vos lo respondiste, si eso está en circulación, situadas a este contexto. La metodología que nosotros usamos es pública y la puedo compartir, eso te lo puedo pasar, Pamela, que me mandaste, no sé si ustedes lo pueden compartir. Y después, bueno, están las publicaciones de los documentos finales de proceso, que por cuestiones administrativas todavía no están publicadas, pero en cuanto estén se van a poder acceder también desde la web y lo puedo compartir para que tengan acceso. ¿Eso es la pregunta? Eso es, y perfecto. Nos pones a todos a estudiar acá. Bueno, y acá hay una aclaración, que es que esta adaptación de la metodología nosotros lo vamos a incorporar en un documento para poder compartir también, porque bueno, yo lo que les voy a pasar es la guía de trabajo de la metodología de plan base, que está enfocada en ciudades intermedias, porque viene de esta cátedra UNESCO que trabaja sobre ciudades intermedias. Merlo es una ciudad intermedia, pero nosotros estamos trabajando en ciudades mucho más pequeñas, en núcleos urbanos más pequeños, que además tienen la característica de estar encadenados urbanamente, ¿no? Son como una cadena de municipios donde muchas veces no hay espacio rural en el medio, sino que comparten como sus ejidos, sus partes urbanizadas, y entonces estamos trabajando con algunas adaptaciones. Eso también en su momento lo vamos a poder compartir.
Súper interesante. Bueno, espectacular. Damasia, te retuvimos 1 hora. Hace 1 hora que estamos acá. Pasó volando. Se pasó volando, ¿no? Millones de preguntas. Bueno, agradecerte, por supuesto, todo este tiempo. Agradecer ahí el niño, la niña, no sabemos qué es, que no lloró. La niña, que no lloró y permitió que sigamos dialogando. Y bueno, nos quedan los últimos minutitos. No sé si te quedó algo en el tintero, alguna reflexión final que nos quieras compartir. En un momento me habían preguntado cuáles eran las principales dificultades y después seguimos hablando. Sí. Y yo creo que está bueno un poco como para cerrar, decir eso y también que ahí mismo radican las posibilidades, ¿no?, de este proceso, que es justamente las tensiones que hay y cómo dialogamos y encontramos el consenso, que muchas veces parece que es fácil, como que nos sentamos en una mesa, cada uno puso su opinión y tenemos que resolver algo. Y lleva muchísimo tiempo de conversación, de discusión y de ir trabajando esos consensos. Son muchísimas reuniones. Yo tenía un profesor en la universidad que decía: lo que más gastamos para hacer el plan de ordenamiento territorial es saliva. Entonces eso me parece que está bueno, porque ahí también radica el potencial de poder llevar adelante un proceso de estas características. El tiempo que lleva y poder sostener eso es como lo más desafiante, ¿no? Porque también genera frustraciones, también genera cansancio, es mucha energía. Entonces la importancia para mí está en poder mirar un poco hacia adelante y entender que el proceso tiene otros tiempos y que esto que nosotros estamos haciendo son instancias de ese tiempo futuro, ¿no? Claro. Y que bueno, si logramos hacer esto bien y logramos mejores maneras de convivir con la naturaleza, entre nosotros, probablemente podamos dejar mejores territorios para las generaciones que vienen, y que es muy importante como que asumamos esa responsabilidad. Bueno, qué bueno. Y salió al final lo de las generaciones futuras, que tal vez no es algo que mencionemos, que hablemos, pero súper importante también en el plan que se está pensando acá. Bueno, se dice que es pensando en el 2050, así que con más razón hay que tomar las cosas muy en serio, ¿no?, para debatir. Agradecerte muchísimo. Vamos a estar muy atentas a los materiales y ponerlos en circulación también acá para... el aporte para el debate en el caso de Merlo, ¿no? Bueno, gracias, Damasia. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el intercambio. Muchísimas gracias. Bueno, dialogamos ahí entonces con Damasia Julianes, que ella es arquitecta recibida, estudió en la Universidad de Buenos Aires, es máster en Desarrollo Urbano y Territorial, Gestión y Transformación de las Ciudades en la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona. Muchísimo para hablar acerca de lo que nos compartió Damasia, pero nos vamos a ir a un temita musical y ya volvemos. Nos queda el último bloquecito para analizar lo que nos dejó. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.